Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar ahí por el chat? Ahí se oye. Listo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al taller de introducción en impresión 3D. Mi nombre es Ceni Nicolás Pereira Liza. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de sexto semestre. Soy técnico en instalaciones eléctricas residenciales y tecnólogo en electricidad industrial. Yo les voy a dar la primera parte que es concerniente a el modelado en el software 3D y mi compañero Nicolás Marulanda, que a continuación él se va a presentar, Eh, les va a dar bueno, las... yo soy Nicolás Morogrande Cepeda, soy técnico mecatrónico y estudiante de ingeniería electrónica ahorita en la Universidad Distrital. Entonces, pues, como decía mi compañero, la primera parte va a ser, digamos que, completamente de diseño como tal, pero primero les voy a dar una pequeña introducción a lo que es en sí la impresión 3D, ¿listo? Entonces, de momento ya les comparto pantalla. ¿Ya se está viendo en pantalla? Sí. Listo. Entonces, primero que nada, pues, digamos que este fue mi proyecto de grado del colegio, pero pues hoy en día todavía funciona. Entonces, primero vamos a ver qué es una impresora 3D. Una impresora 3D es una máquina que es capaz de imprimir figuras con volumen a partir de un diseño realizado por cualquier persona, un diseñador gráfico o un diseñador 3D. Eh, perdí el hilo. Bueno, capaz de imprimir modelos con volumen, mejor dicho. Ahora, ¿qué es la impresión 3D? Entonces, es un proceso aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que de capa a capa. Entonces, cuando a medida que va imprimiendo, va depositando material capa tras capa y así sucesivamente hasta que completa una figura en 3 dimensiones. ¿Listo? ¿Qué es la tecnología de prototipado rápido? Básicamente, pues es una de las aplicaciones que tiene la impresión 3D, en la que, pues, a partir de un diseño que puede demorarse hasta 20 minutos, como pronto lo vamos a ver, podemos crear un prototipo de, puede ser hasta una máquina funcional, y con este prototipo, pues, hacer pruebas inclusive. Entonces, pues digamos que es una de las aplicaciones, no es la única, hay muchas. La impresión 3D hoy en día, digamos que se ha hecho muy popular para muchos campos de la ciencia, eh, pero digamos que el prototipado rápido fue como la primera versión. ¿Qué tipos de prototipado hay? Está la fabricación por filamento fundido, que digamos que es la que se usa normalmente, que deposita capas de plástico derretido una tras otra hasta crear la figura, pero no es la única tecnología que hay. Como ya les comenté, esto se ha expandido mucho. Entonces, sinterización láser selectiva es, digamos, una técnica que se utiliza para imprimir en metal. Entonces, utilizan una máquina que es básicamente una CNC, ¿sí? Pero entonces en vez de derretir plástico, derrite partículas de metal y así va creando en 3D piezas metálicas. Estereolitografía. Esta lo que hace es que va poniendo capas, pero entonces ya no son de plástico, sino son como de un polvo, y digamos que pinta esas capas con una resina. Entonces al final limpian esas capas de polvo y queda la figura ya completa. Y estas dos últimas son también lo mismo, digamos que en la última específicamente, aglomeración por inyección, eh, lo que hace es que hay una placa como de, digamos que es como una pantalla LED, ¿sí? Y esa proyecta en una resina que es sensible a la luz ultravioleta, digamos que lámina por lámina de la figura. Entonces, así va, digamos que de abajo hacia arriba va creando la figura. ¿Listo? Esos son como los más comunes tipos de impresión, pero hoy en día se ha estado trabajando mucho, ya inclusive hay máquinas que ni siquiera
tienen ese concepto de imprimir capa tras capa, sino que ya se está trabajando en materialización 3D, que ya no se trata de imprimir como tal, sino de que el objeto literalmente aparezca de la nada dentro de un vial. Pero pues todavía estamos un poco lejos de completar esa tecnología. Aquí, como les hablaba, hablo un poco más de la fabricación por filamento fundido, que es como la más común y la que vamos a trabajar hoy. Y pues básicamente el plástico comienza en un rollo de filamento. Este plástico puede ser ABS o PLA, que son como los más comunes, pero inclusive hay plásticos, digamos, que se pueden doblar y demás. Hay muchos tipos de plástico y digamos que se pueden crear cosas muy interesantes con estos tipos de plástico. Entonces comienza enrollado el plástico en un rollo y por medio de motores, paso a paso, es alado hasta una punta caliente que se llama extrusor. En ese extrusor, pues, lo derrite y lo va depositando, como ya les dije, capa por capa. Entonces, pues, no siendo más, pues, un poco de los beneficios de la impresión 3D, que como les dije, por ejemplo, uno es que se pueden crear prototipos muy fáciles, muy rápido. Aquí se puede ver una especie de patineta, en donde todo está impreso en 3D. Entonces, digamos, aquí se pueden ver como amortiguadores impresos en 3D, las llantas y todo está impreso en 3D. Entonces, digamos que se pueden hacer prototipos funcionales directamente impresos en 3D. Bueno, ya dejando como la introducción aparte, vamos a ver primero cómo se diseña uno de estos pues, prototipos en 3D, lo va a explicar mi compañero, y luego, mientras él hace ese diseño, yo voy a poner a imprimir la pieza y les voy a dejar, digamos que en los últimos minutos que ustedes vean cómo se imprime esa pieza, pues como para que se ilustren un poco de todo lo que acabo de decir, ¿listo? Entonces los dejo con mi compañero y en unos minutos pues les muestro cómo estaría terminando la pieza. Bueno, quisiera primero de los que estaban presentes que me dijeran quién ha trabajado con algún software de diseño 3D o algo parecido. Ok, ¿qué programa han trabajado? Ok, listo. Pues el programa que yo voy a emplear en este momento se llama Fusion 360. Es un aplicativo de la familia Autodesk que combina lo que vendría siendo el 3D AutoCAD y Inventor. Entonces, pues, con lo del hype de Among Us que está ahorita, eh, vamos a hacer uno de estos. Pues, este es el resultado final, el que hice antes pues, para el curso. Entonces, pues vamos a hacerlo desde cero. De igual, pues este es un software gratuito prácticamente, porque, digamos, si son estudiantes todavía, eh, con el correo institucional, AutoCAD les brinda 3 años de licencia gratis, y pues eso es bastante. Entonces, pues, bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una estructura 2D. Entonces, lo que vamos a hacer para ello es simplemente crear la mitad del cuerpo y posterior a esto vamos a darle una revolución para crear lo que vendría siendo pues la base.
Digamos que este software a uno le da demasiadas ventajas, sobre todo porque, digamos, si em, alguno está interesado en el diseño de PCBs, de baquelas. eh, este software está ligado con Eagle, que también es de la familia de Autodesk, y a uno le permite hacer diseños de este tipo de componentes electrónicos de igual forma. ¿Listo? Entonces, pues digamos que se podría hacer eh, la mitad del cuerpo de lo que vendría siendo nuestro monachito. Entonces, vamos a proceder a darle una revolución a estas caras. Y ya tendríamos este huevito. Pero entonces, si se fijan, eh, pues digamos que esto es como jugar, ¿no? Jugar con las formas. Digamos, este lo hice más chato. Este está mucho más enhuevado, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, digamos que eso se puede resolver directamente acá. Y la ventaja de este, lo que me gusta bastante de este software, es que él va cambiando lo que yo voy haciendo en la misma revolución que hicimos ahorita. Si se dan cuenta, hay modifiqué pues, varios puntos. Y cuando yo salga de mi sketch, la revolución que hicimos anteriormente, eh, pues ahora se va a adaptar a lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, pues no sé, ustedes que están viendo en mi pantalla, ¿consideran que está muy gordo, que está muy bajito? Los leo. Está muy gordito. Va. Sí, toca como estirarlo más, que crezca, que se desarrolle. Listo. ¿Y qué tal ahora?
Está muy gordo, bastante. ¿Qué tal ahora? ¿Qué opinan ahora? Un poco más angosto arriba. Listos. Se ve mejor, no se ve tan redondo. Listo. Entonces, digamos que esto sería lo que es el cuerpo principal. Pues sabemos que tiene como una mochilita detrás, que pues se acá atrás. Digamos que se quedó súper bajito y súper rechoncho. Entonces, pues vamos a hacer la mochila y los ojos. Entonces, vamos a aprovechar estas divisiones que hice y construimos este pequeño cuadrado. Y ahora lo que simplemente hacemos con, digamos que estas son herramientas que se ven en cualquier software. Digamos esta de Fillet, que lo que me hace es redondear con un arco perfiles con ángulos de 90 grados, ¿sí? O bueno, perfiles rectos. Entonces acá simplemente seleccionamos esto y le cambiamos eh, el radio de lo que viene siendo esto. Y listo, ahí tenemos estas dos. Listo, entonces ahí ya tenemos esta mochilita. Ahora lo que vamos a hacer es eh, hide, esconder el cuerpo uno y simplemente vamos a crear una extrusión de estas tres superficies hacia atrás. Ponemos nuevamente nuestro cuerpo y lo llevamos hasta, pues, hasta que se note, hasta que atraviese el cuerpo anterior. Acá, new body. Entonces acá ya tenemos lo que podría ser la mitad de la mochila. Entonces acá lo que nosotros simplemente vamos a hacer es, digamos que estas herramientas de Mirror las tienen todos también la tienen la mayoría de los software. Entonces simplemente seleccionamos la herramienta, el objeto que queremos duplicar, seleccionamos el eje y listo. Hasta acá tenemos nuestra mochilita. ¿Listo? Digamos que para... segundito. Sí. Digamos que para agregarle como más textura y que no quede como tan cuadrado, ya acá en las herramientas de edición 3D, digamos que pues es la misma herramienta que usamos ahorita para volver esta unión circular, sino pues que esta vez lo hace en toda una cara, en todo un contorno, como podemos ver acá. Entonces esta vendría haciendo la mochila. Entonces apagamos cuerpo 1 y 2, volvemos al sketch 1. Y ahora lo que vamos a hacer es los ojos. Entonces vamos a tomar la misma altura de la mochila y simplemente vamos a mandar esta línea acá. Y con la misma herramienta
Me va a tocar repetir esta línea. Listo. Ya. Entonces acá tenemos ahora lo que viene siendo la parte del visor, vendría siendo este arco de acá afuera junto con estas dos líneas. Entonces hacemos lo mismo, y arrastramos hasta que se vea. Yo creo que puede ser ahí. Digamos que acá hay varias opciones. Digamos que si yo le doy enter ahí, lo que él me va a hacer en el cuerpo es quedarme un hueco, ¿sí? Pero entonces yo no quiero un hueco, yo quiero un nuevo componente para que sea pues algo sólido, ¿no? Y listo. Y hacemos lo mismo de hacerle un espejo. Entonces selecciono todo el cuerpo. Ahora sí. Y listo. Ahí tenemos el visor. Entonces yo no sé si les parece que está muy angosto o qué, pero pues digamos que todo eso lo pueden ir modificando ahorita como les mostré con el cuerpo y los cuerpos se van modificando por sí solos. Entonces ahora le hacemos lo mismo acá y listo. Digamos que ese sería como el cuerpo principal. O sea, me parece que ese visor está muy angosto. No sé ustedes qué digan. ¿Está bien o lo hago más gordito? Listo, listo. Entonces ahora para las patas, lo que yo voy a hacer es, digamos, podríamos usar el mismo concepto de hacer una pata, darle la revolución y copiarlo. Pero digamos, pues, en este lo hice diferente. En este lo que hice fue usar otro sketch eh, para hacer la relación de los círculos, para hacer que las patas fueran hacia adentro. Pero pues, digamos que acá lo podemos hacer de esta otra forma a ver cómo sale. Sí,
O sea, con esto que vamos a hacer, va a quedar, van a quedar las patas rectas. Entonces quedaría de la siguiente forma. Y si ponemos las dos, quedaría así. No sé si quieren que las hacemos rectas o les hacemos acá como este chaparrito. O las dejamos así. Me parece que este se parece como más. Un poco más cortas. Va. Entonces acá simplemente lo que hacemos es seleccionar las dos caras y reducimos. Digamos que esta herramienta es muy amigable, es mucho más intuitiva que es el amigo que juega básquet. Digamos que esta herramienta es muy intuitiva y es mucho más amigable que, digamos, lo que viene siendo sí, Inventor y AutoCAD. O sea, digamos que tiene un entorno mucho más intuitivo, por decirlo de alguna manera. Así o más chiquitas. Listo. Entonces, pues ya lo único que quedaría aquí. Sería meterle color. Pues digamos que esto es como un adicional, porque igual depende de. Ay, no te mueras. Depende de qué, depende de, digamos, del material, del color, del plástico que se tenga en la impresora 3D. Pero entonces, no sé, vamos a algo así, o si no, entonces podría ser pintura metálica y que este sea el negro. Y para el visor, eh, y listo. Este sería el resultado final, como con apariencia, como con materiales, por decirlo de alguna forma, el impostor. Listo. Y el siguiente paso ya para eh, llevar la impresión 3D. Entonces digamos que acá está la herramienta AutoCAD, digamos Autodesk, la familia Autodesk, digamos que es una familia muy completa, ¿sí? Entonces, acabamos por la Mixer. Digamos que esta herramienta de Mixer es es la que trae como AutoCAD, la que a uno le recomiendo la que uno le recomienda Autodesk Fusion para hacer las importaciones. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es listo. Tu refinamiento, pues así ya depende de cómo ustedes lo quieran. Lo exportamos y esperamos a que se abra. Listo, yo ahí hago como un aporte y es que mi compañero va a exportar este
diseño en 3D a, digamos que el estándar que se utiliza en impresión 3D, que es el formato STL, que básicamente quiere decir que pues, se llama STL por estereorolitográfico, que es como una manera de exportarlo para que quede todo ese mismo diseño, pero expresado con puntos en el espacio. Y luego ese diseño pues debería ser, digamos que, convertido ya en lenguaje máquina por un programa intermediario. Ahorita les muestro cómo es ese proceso. Entonces, pues, acá en el Mesh Mixer de Autodesk, entonces, pues, ya pueden ver como el importe. Entonces, pues, él lo que necesita es que nosotros lo exportemos en STL. Entonces, pues, digamos que ya, ahí ya está. Entonces, muy verdadera la demora. Se demora un poquito mi computador. Y listo. Entonces, acá está. Se lo vamos a enviar al Marulanda. Y pues ahí sigue con el software 3D y pues el monachito. Pues si tienen alguna pregunta respecto al software, pues Deje la de recomiendo compartir mientras paso pantalla. el este. Listo, yo veo aquí una pregunta de Mauricio. Dice, ¿qué plástico se puede utilizar para una impresora 3D que sean resistentes? El plástico más comúnmente utilizado y digamos que el más fácil de conseguir es el ABS, o sea, el que también tiene como esa característica de ser bastante resistente. El ABS, digamos que se deja mecanizar y se deja lijar y todo. La otra opción es el PLA, pero entonces el PLA no es como tan resistente, tú no lo puedes mecanizar tan fácil. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay? Las piezas en ABS, después de impresas, y como tú dices, como yo les comenté al inicio, al imprimir capa por capa es probable que les quede a las piezas algún tipo como de líneas por la forma en la que se fabricó. Entonces, la manera más común de mecanizar esas piezas para que queden casi que como un modelo de inyección es lijándolas y luego haciéndoles un tratamiento con un químico que derrite ese plástico y lo deja como si hubiera sido hecho por inyección. Listo, yo ya recibí aquí el archivo de mi compañero, les voy a presentar la pantalla. Listo, entonces este es el programa que les decía, el intermediario, por así decirlo. Tiene una interfaz gráfica y es gratis. Este es el que yo utilizo, pero hay muchos por el estilo. Pero básicamente todos hacen lo mismo. Entonces, lo primero es añadir el diseño que nos pasó nuestro compañero, que está el impostor.stl. Puede que él haya hecho esto que pasó acá, que es que hizo el modelo muy grande, o sea, no tuvo en cuenta las medidas, y pues su máquina puede arreglar, digamos. Entonces, está a escala 1:1 y digamos que mi impresora mide 20 por 20 centímetros, entonces probablemente esto mida 40 centímetros por 20 por 20, entonces pues es mucho más grande, se sale de las dimensiones de mi impresora. Entonces lo voy a hacer como escala muy pequeñita, 10 veces más pequeña. Y lo voy a mover un poquito en la mesa de impresión. Voy a hacer inclusive un poquito más pequeño. Listo. Entonces, este ya sería, digamos que, el modelo a imprimir. Y ahora procederíamos a hacer esa parte que les dije de dividir este formato en STL, que son como puntos en el espacio, a comandos ya para la impresora. Entonces,
Yo ya tengo todo preconfigurado para mi impresora, pero pues esto tiene muchos parámetros y varía de máquina a máquina. Pues bueno, ahí está procesándolo. Como el archivo era tan grande y lo reduje, le va a tomar un tiempo. Listo. Yo tengo aquí configurada las vistas. Tengo configuradas las vistas para que me muestre cómo quedaría el modelo respectivo a la velocidad en la que se va a imprimir. Entonces, digamos, como pueden ver ahí, no puedo como darles una mejor vista porque mi mouse está fallando, pero como pueden ver ahí, él hace como los exteriores sin que está en azul, eso es porque los hace relativamente lentos. Y lo que vean en colores ya más cálidos, los hace mucho más rápido. Entonces, yo puedo mostrarles aquí cómo sería capa a capa que él iría imprimiendo este diseño. Entonces, como pueden ver, comienza desde abajo, desde las paticas, hace todo el relleno, llega al visor y ahí lo termina. Aquí inclusive el programa me dice, ¿ven estas partes rojas? Estas partes rojas son soportes de impresión. Entonces, digamos, como el modelo, si ustedes vieron al comienzo, pues no tiene mucha área en donde, digamos que imprimir, o sea, solamente son esas dos patas, entonces es probable que se despegue de la mesa. Entonces, para evitar que se despegue, el programa le pone, bueno, yo le configuré que le pusiera unas estructuras para sostenerlo. Luego de que ya está el modelo, ya en lenguaje máquina, esto es código G, ya pasaríamos a imprimirlo. Entonces, uno le daría aquí a imprimir y la impresora ya está sonando por aquí atrás y lo que hace es que yo le tengo preconfigurado también la temperatura a la que va a imprimir, que es la temperatura del ABS, para el extrusor y la cama caliente. Entonces, pues él se va a demorar un rato y de hecho, si pudieron ver aquí en la impresión, nos decía cuánto tiempo estimado se va a demorar en imprimir este dibujito. Entonces, se demora 13 minutos en imprimirlo, pero entonces para no alargarnos tanto, yo tengo aquí un video de cómo comienza, de cómo termina y pues el resultado al fin y al cabo. ¿Listo? Entonces así inicia, como pueden ver aquí los cilindros, estos son las paticas y el resto es el soporte que les dije. Luego de que él comienza, pues sigue este proceso durante 13 minutos y cuando ya está terminando, listo, ahí pueden ver cómo está terminando, automáticamente deja la impresora en posición de inicio y queda listo pues nuestra impresión 3D. Aquí tengo también unas fotos de cómo quedaría el resultado. Ay, mira que sí, ahora Se cargan. entonces, pero la vez Listo. pasada Entonces así quedaría el resultado una vez ya se saca y se le quitan los soportes. Y pues yo no sé si tengo que activar la cámara. Sí. Ah, ok. Ya. No, tengo que activar. Pues aprovechando el diseñito hice un llavero con Among Us impreso en 3D. ¿Listo? Entonces pues eso sería el taller por hoy. Vamos a pasar a responder algunas preguntas. Pero Y bueno, es la carta, la certificación laboral, los antecedentes de la PG. en caso de unir por separado, imprimir por separado piezas, para unirlas, si es ABS, se utiliza un disolvente y se mantienen las piezas en su lugar con ligas o con... Uy, se me fue la palabra. Bueno, como pinzas grandes, ¿listo? Ay, ¿eso fue la forma? El químico que irrita el plástico, pues pueden ser varios. Sí.
en el mercado, digamos que, o bueno, lo más común que yo había utilizado es acetona, que es como el que mejor funciona, pero la acetona es un poco tóxica, entonces hay que tener eso en cuenta, hay que tener un lugar bien ventilado para no usar acetona. Yo no. Bueno, El costo aproximado, si las piezas son pequeñas, si uno está hablando de piezas que conseguirlas de otra manera sería muy complicado. Digamos que es muy bueno, es muy eficiente, y pues uno obtiene exactamente lo que quiere en poco tiempo. Sí, ¿cómo que no? Si las piezas son complejas también. Pero entonces, a medida que el volumen de la pieza que quieres imprimir va aumentando, ese costo aumenta exponencialmente y pues deja de ser, digamos que rentable imprimir en 3D. Por eso, digamos que uno puede hacer cosas impresas en 3D que sean como nada más la estructura. Entonces, por ejemplo, mi impresora 3D está literalmente impresa en otra impresora. Entonces, no es que esté toda impresa en 3D, sino que tiene partes muy específicas impresas en 3D. Entonces, pues, digamos que hace sentido imprimir cosas un poco más pequeñas, un poco más específicas, pero a medida que va aumentando el tamaño, pues, se sale un poco de costos. ¿Se puede imprimir una impresora 3D casera? Sí, señor. De hecho, mi impresora es una impresora 3D, más específicamente una Prusa Iteración 2. Hay un movimiento en España que se llama RepRap, que es básicamente un montón de españoles que se pusieron a hacer sus propias impresoras caseras y diseñaron una empresa que se llama Prusa, que es gratis y abierta y tiene todos los planos en internet. Tú puedes hacer tu propia impresora 3D si así lo deseas. ¿Listo? ¿Y lo de especialidad? ¿Sin especialidad? Sí, Mauricio, es un poco mejor para mecanismos o para moldes, contramoldes. Pero digamos que sí, si voy a imprimir, digamos, no sé, una maceta muy grande, pues la demora y el tiempo que gasta en calentar el plástico, en mantener la base en donde se pone el plástico caliente, en mover los motores en los tres ejes, pues es mucho más costoso que comprar la propia maceta, ¿cierto? Que si tengo el link de la empresa, no, solamente busquen eso por internet, busquen RepRap o Prusa. Si buscan Prusa ya les aparece. A ver, ¿qué nos preguntas por acá? Más o menos, ¿cuál sería el costo de hacer una impresora, me imagino? El costo ronda entre los 400.000 a 1.000.000 de pesos, pero entonces pues hay muchas maneras de disminuir ese precio, digamos que reutilizando partes de otras impresoras, usando motores reciclados, usando una fuente de computador, etcétera, etcétera. Digamos que uno puede reducir mucho esos costos, ¿listo? Entonces, sí es accesible, sí, la verdad sí es accesible, pero entonces pues lo que hay que invertirle es tiempo. ¿Alguna otra pregunta o daríamos por terminada la sesión? Listo. Creo que no hay más preguntas. Sí, Mauricio, acá en Colombia. ¿Dónde se consiguen? Si quieres, actívate el micrófono y coméntame. Más rápido. Que acá en Colombia, ¿dónde se pueden conseguir esas impresoras? Pues esas impresoras, hay tiendas especializadas tanto en fabricarlas como en vender el filamento con el que se pueden hacer, o inclusive distribuidores de ya máquinas hechas. Es investigar, de hecho, pues en los electrónicos hay varias empresas que ya hacen eso. Igualmente, también hay empresas un poco más conocidas, digamos en Unilago ya hay empresas de impresión 3D. Entonces, pues,
es buscar, eso hay mucha información por ahí por internet. ¿Listo? Listo, entonces creo que ya daríamos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por asistir, espero les haya gustado. Y pues nada, invitarlos al resto de talleres y conferencias que vamos a tener esta semana. Ya solo nos quedan 2 y pues nada, extenderles esa invitación, ¿no? Que nos sigan en nuestras redes sociales, en la rama de la Universidad Distrital y en el ESCAR, ¿listo? Entonces pues, no haciendo nada más por hoy, que tengan una buena tarde.